¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Habría más gente aparte de Adán y Eva? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen al leer la Biblia y su relato sobre el origen de la humanidad. En este vídeo, vamos a intentar dar respuesta a estas interrogantes, basándonos en las enseñanzas de la Biblia y en la lógica. La Biblia no menciona explícitamente la existencia de otras personas o comunidades humanas creadas aparte de Adán y Eva, lo que lleva a la conclusión de que todos los seres humanos son descendientes de esta primera pareja. Este entendimiento es fundamental para la cosmovisión judeocristiana, que ve en Adán y Eva no solo los inicios biológicos de la humanidad sino también el origen espiritual y moral, al introducir el pecado en el mundo a través de su desobediencia en el jardín del Edén. La historia de Caín, el primer hijo de Adán y Eva mencionado en la Biblia, plantea preguntas adicionales, especialmente cuando se relata que él tomó esposa después de ser desterrado por el asesinato de su hermano Abel. La pregunta sobre quién era su esposa presupone que, para ese momento, la descendencia de Adán y Eva había crecido lo suficiente como para formar una comunidad más amplia, donde las relaciones matrimoniales eran posibles dentro del grupo extendido de sus descendientes. Esta situación lleva a una comprensión implícita de que los primeros capítulos de Génesis no ofrecen un registro detallado de cada individuo nacido de Adán y Eva, sino que se centran en las figuras y eventos más significativos para el propósito teológico y moral del texto. Así, la mención de otros hijos e hijas, nacidos de Adán y Eva en Génesis 5:4 sugiere que la población humana inicial creció a través de sus descendientes, quienes se casaron entre sí. Este entendimiento se alinea con la perspectiva bíblica de que toda la humanidad comparte un ancestro común, lo que subraya temas de unidad y solidaridad entre los seres humanos, así como la responsabilidad compartida en el pecado original y la necesidad de redención. Aunque el relato no proporciona detalles sobre las dinámicas sociales o las leyes que regían estas primeras relaciones humanas, se puede inferir que las normas y restricciones sobre el matrimonio y las relaciones familiares se desarrollaron con el tiempo, adaptándose a las crecientes complejidades de la sociedad humana y a las directrices divinas reveladas progresivamente a través de la ley mosaica y otras enseñanzas bíblicas. La historia de la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre los orígenes de la humanidad, la naturaleza del pecado y la redención, y el plan divino para la creación. Nos recuerda nuestra conexión fundamental con toda la humanidad y la importancia de buscar la sabiduría y la guía de Dios en nuestras relaciones y en la forma en que vivimos nuestras vidas. La figura de la esposa de Caín es un tema de considerable especulación y debate entre los estudiosos de la Biblia, debido a la falta de detalles específicos en el texto sagrado. La narrativa bíblica, tal como se encuentra en el libro de Génesis, no nombra ni describe a la esposa de Caín, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su origen. La explicación más aceptada, basada en una lectura tradicional de los textos bíblicos, es que la esposa de Caín habría sido una de sus hermanas o, posiblemente, una sobrina o descendiente más lejana, nacida de la línea de Adán y Eva. Esta interpretación se basa en la comprensión de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios y que, como tales, fueron los ancestros de toda la humanidad. Génesis 5:4 menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas, lo que sugiere que la descendencia de la primera pareja fue numerosa. En este contexto, las primeras generaciones de humanos habrían tenido relaciones matrimoniales entre sí para cumplir el mandato divino de «Creced y multiplicaos», Génesis 1:28. Es importante considerar que en este periodo temprano de la historia humana, las leyes y restricciones que más tarde prohibirían el matrimonio entre parientes cercanos, como se detallan en el libro de Levítico, aún no se habían establecido. Esto implica que las uniones entre hermanos y hermanas o entre otros parientes cercanos no se veían con el mismo tabú o restricción moral que se desarrollaría posteriormente en la tradición judeocristiana. Desde una perspectiva teológica, se puede argumentar que Dios permitió temporalmente estas uniones entre parientes cercanos en las primeras generaciones de la humanidad para facilitar la multiplicación y el crecimiento de la población humana. Además, se sugiere a menudo que la integridad genética de los primeros humanos, al estar más cercana a la creación original, habría sido tal que los riesgos asociados con la consanguinidad, como las enfermedades hereditarias,
no eran tan pronunciados como lo serían en generaciones posteriores. Esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que la Biblia no condena ni comenta negativamente sobre las uniones matrimoniales de las primeras generaciones. En cambio, el enfoque narrativo está en el desarrollo moral, espiritual y cultural de la humanidad, desde la inocencia inicial en el jardín del Edén hasta la complejidad de las relaciones humanas y la intervención divina a lo largo de la historia bíblica. La esposa de Caín, al ser interpretada tradicionalmente como una de sus parientes cercanas, sirve como un recordatorio de las etapas tempranas de la humanidad, donde las circunstancias extraordinarias de la creación y el desarrollo poblacional requerían soluciones que, vistas desde la perspectiva actual, podrían parecer inusuales. Este tema nos invita a reflexionar sobre la profundidad y la riqueza de la narrativa bíblica, que abarca no solo las leyes y preceptos morales, sino también las complejidades de la experiencia humana en relación con lo divino. La ausencia de leyes que prohibieran las relaciones incestuosas en los primeros tiempos de la humanidad, según se relata en la Biblia, refleja una etapa única en el desarrollo humano bajo la perspectiva divina. Durante este periodo, las uniones matrimoniales entre hermanos, hermanas y otros parientes cercanos eran esenciales para cumplir con el mandato dado por Dios a Adán y Eva de «Creced y multiplicaos, llenad la tierra», Génesis 1 y 28. Esta instrucción divina, dada en el contexto de un mundo recién creado, requería que sus descendientes directos establecieran las bases de la población humana. Desde un punto de vista teológico, la pureza genética de los primeros humanos se considera significativa. La creencia es que Adán y Eva, al ser creados directamente por Dios, poseían una perfección genética sin las mutaciones o defectos que se acumularían a lo largo de las generaciones debido al pecado y a la degeneración ambiental. Esta perfección inicial habría mitigado los riesgos asociados con la consanguinidad que se conocen en la actualidad, como la propensión a enfermedades hereditarias y otros problemas genéticos que pueden surgir de la reproducción entre individuos estrechamente relacionados. La narrativa bíblica no registra objeciones morales o físicas a estas uniones en las primeras generaciones, lo que sugiere que, en el contexto de su tiempo y propósito, eran aceptables y necesarias. Esta comprensión subraya la naturaleza provisional de ciertas prácticas en el plan divino, donde lo que era apropiado en una etapa de la historia humana podría no serlo en otra, reflejando una adaptación a las circunstancias cambiantes de la humanidad y su relación con Dios. Con el tiempo, a medida que la humanidad creció en número y se expandió por la tierra, las dinámicas sociales y las necesidades espirituales y físicas también cambiaron. Esto se reflejó en la revelación progresiva de las leyes divinas, como las que se encuentran en el libro de Levítico, donde se establecen prohibiciones específicas contra las relaciones incestuosas, Levítico 18. Estas leyes no solo sirvieron para proteger la integridad física y moral del pueblo de Israel, sino que también establecieron un marco para la santidad y la pureza en sus relaciones, diferenciando al pueblo elegido de las prácticas de las naciones circundantes. Esta evolución en las normas y leyes divinas refleja un principio importante en la teología bíblica, la adaptabilidad de la ley divina a las necesidades y el contexto de la humanidad en diferentes momentos de su historia. Mientras que en los albores de la humanidad, las uniones entre parientes cercanos eran necesarias para la supervivencia y proliferación de la especie, con el tiempo, a medida que se establecieron comunidades más grandes y diversas, se introdujeron nuevas directrices para reflejar y preservar la santidad, la salud y el orden social según los designios divinos. Este enfoque adaptativo y progresivo de la ley divina subraya la relación dinámica entre Dios y la humanidad, donde las instrucciones y mandatos de Dios responden a las condiciones humanas en constante evolución, guiando a las personas hacia una mayor comprensión de la santidad y la moralidad en su caminar con Dios. La introducción de leyes divinas para restringir las relaciones incestuosas en el libro de Levítico marca un punto de inflexión crucial en la narrativa bíblica, reflejando un profundo cambio en la relación entre Dios y la humanidad a medida que esta última crecía y evolucionaba. Este cambio legislativo puede verse como una respuesta a las complejidades emergentes dentro de la sociedad humana, tanto en términos de su estructura social como de su integridad biológica. A medida que la población humana se expandía,
El aislamiento genético de los primeros días ya no era sostenible ni deseable. Las mutaciones genéticas, que son alteraciones en la secuencia de ADN que pueden ocurrir por diversos factores, incluyendo la radiación, los errores en la replicación del ADN y la exposición a ciertas sustancias químicas, comenzaban a acumularse. Si bien algunas mutaciones pueden ser neutrales o incluso beneficiosas, muchas pueden llevar a enfermedades o a disminuciones en la viabilidad general de la población. En una comunidad pequeña y genéticamente homogénea, como la que habría existido en las primeras generaciones humanas, el matrimonio entre parientes cercanos aumentaría la probabilidad de que estas mutaciones deletéreas se expresaran, llevando a un aumento en la prevalencia de enfermedades genéticas y otros problemas de salud. Las leyes detalladas en Levítico 18 y siguientes no solo abordan estas preocupaciones genéticas, sino que también establecen un marco para la pureza y la santidad en las relaciones humanas, reflejando la santidad de Dios mismo. Estas leyes incluyen prohibiciones contra la exposición de la desnudez de parientes cercanos, una metáfora para las relaciones sexuales ilícitas. Al establecer límites claros sobre las relaciones permitidas, estas leyes ayudan a estructurar la sociedad de una manera que promueve la salud, la estabilidad y el respeto mutuo dentro de la comunidad, al tiempo que preservan la distinción y la santidad del pueblo de Israel entre las naciones. Este conjunto de leyes y restricciones puede verse como una manifestación de la preocupación de Dios por el bienestar integral de su pueblo, proteger su integridad genética evitando las consecuencias negativas de la consanguinidad, y salvaguardar su integridad moral estableciendo un estándar de pureza y santidad en sus relaciones más íntimas. Al hacerlo, Dios prepara a su pueblo no solo para vivir en conformidad con su voluntad, sino también para ser un testimonio de su carácter santo ante las demás naciones. En este contexto, las leyes levíticas sobre las relaciones incestuosas no deben verse simplemente como restricciones arbitrarias, sino como parte de un diseño divino más amplio para la vida humana, diseñado para promover la salud, la armonía y la santidad en la comunidad. Al adherirse a estos mandatos, el pueblo de Israel se establece como un modelo de comunidad ética y espiritual, consagrada a reflejar la santidad de Dios en cada aspecto de su vida colectiva e individual. La mención en Génesis de otros hijos e hijas, nacidos de Adán y Eva, abre una ventana a las primeras etapas de la sociedad humana, proporcionando un marco para entender cómo se formaron las primeras familias y comunidades. Esta narrativa sugiere que la descendencia de Adán y Eva fue numerosa, lo que llevó a la creación de una red compleja de relaciones familiares y sociales dentro de la cual la humanidad comenzó a crecer y desarrollarse. Los hijos e hijas de Adán y Eva, al casarse entre sí y tener sus propios hijos, habrían establecido las bases de la estructura familiar y comunitaria. Estas primeras familias, unidas por lazos de parentesco directo, habrían compartido responsabilidades y recursos, trabajando juntos para subsistir y prosperar en el mundo que Dios les había entregado. A través de estas interacciones, se habrían desarrollado normas sociales, tradiciones y prácticas culturales que formarían la base de la sociedad humana. La creación de comunidades a partir de estas familias extendidas habría llevado a la necesidad de organización social y liderazgo. A medida que estas comunidades crecían, se habrían enfrentado a desafíos como la gestión de recursos, la resolución de conflictos y la cooperación para el bien común. Estos desafíos habrían fomentado el desarrollo de estructuras sociales más complejas, incluyendo formas tempranas de gobierno y sistemas de creencias que ayudarían a unir a la comunidad en torno a valores y objetivos compartidos. En este contexto, los relatos de personajes como Caín, Abel y Set adquieren una dimensión adicional. No solo representan figuras individuales en la historia de la humanidad, sino que también simbolizan diferentes aspectos de la experiencia humana y las tensiones inherentes a la vida en comunidad. Por ejemplo, el conflicto entre Caín y Abel refleja temas universales de celos, violencia y las consecuencias del pecado, mientras que la figura de Set introduce la idea de la continuidad y la esperanza de redención a través de las generaciones. A través de estas narrativas, la Biblia nos proporciona no solo un registro de los orígenes de la humanidad, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana y la relación compleja entre el individuo, la familia y la comunidad.
Estas historias subrayan la importancia de la familia y la comunidad como instituciones fundamentales diseñadas por Dios para el bienestar y el desarrollo de la humanidad, al tiempo que señalan los desafíos morales y espirituales que enfrentamos en nuestras interacciones con los demás. En última instancia, la descendencia de Adán y Eva y la formación de las primeras familias y comunidades humanas nos recuerdan nuestra conexión compartida como familia humana, nuestra dependencia mutua y nuestra responsabilidad colectiva de cuidar la creación de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Estos relatos bíblicos nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios orígenes, nuestra identidad como seres creados a imagen de Dios y nuestra llamada a vivir en armonía con Él, con nosotros mismos y con toda la creación. La historia de Caín, particularmente después del asesinato de su hermano Abel, es profundamente simbólica y rica en significados teológicos y morales. Tras el asesinato, la respuesta divina a la acción de Caín es compleja. Por un lado, Dios impone un castigo en forma de destierro, separando a Caín de su tierra y su familia, lo que simboliza la ruptura de la relación entre Caín y Dios, así como la alienación de la comunidad. Por otro lado, Dios también le otorga protección a Caín, marcándolo con una señal que advertiría a otros de no hacerle daño bajo pena de venganza divina. Esta dualidad en la respuesta de Dios refleja la justicia divina combinada con la misericordia, un tema recurrente en las Escrituras. El destierro de Caín a la tierra de Nod, que se encuentra al este del Edén, representa no solo una consecuencia física y geográfica de su pecado, sino también una metáfora de su estado espiritual y moral. Estar al este del Edén implica estar fuera del lugar de comunión con Dios, en un estado de alienación y errancia. La tierra de Nod, cuyo nombre sugiere vagabundeo o errancia, se convierte en el escenario donde Caín debe continuar su vida a pesar de la gravedad de su pecado. La decisión de Caín de construir una ciudad, que nombra en honor a su hijo Enoc, es significativa por varias razones. Primero, indica el deseo humano de establecer estabilidad y legado, incluso en medio del castigo y la alienación. La construcción de una ciudad en el contexto del destierro de Caín puede verse como un intento de crear un sentido de permanencia y comunidad en un estado de vagabundeo. Nombrar la ciudad en honor a su hijo también refleja el deseo de Caín de asegurar un legado a pesar de su estado caído. Sin embargo, este acto también puede interpretarse como un intento de autonomía y autoafirmación aparte de Dios, una continuación del patrón de pecado iniciado con el asesinato de Abel. La creación de una ciudad, en lugar de vivir como nómada o vagabundo como se le había destinado, puede verse como un desafío a la sentencia de Dios, un intento de Caín de escapar de las consecuencias de sus acciones mediante sus propios esfuerzos. La historia de Caín, por lo tanto, encapsula temas centrales de la experiencia humana según la Biblia: el pecado y sus consecuencias, la justicia y la misericordia de Dios, la alienación y el deseo de reconciliación, y la tensión entre la voluntad humana y la soberanía divina. A través de la narrativa de Caín, se nos recuerda la gravedad del pecado y su capacidad para separarnos de Dios y de los demás, pero también se nos muestra que, incluso en el castigo, la misericordia de Dios prevalece, ofreciendo protección y la posibilidad de continuar la vida, aunque marcada por las consecuencias de nuestras acciones. La vida de Caín tras el asesinato de Abel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas al pecado y el castigo, nuestro deseo de autonomía frente a la necesidad de dependencia de Dios, y la manera en que buscamos establecer nuestro legado y sentido de pertenencia en un mundo marcado por la caída pero sostenido por la promesa de la redención divina. La Biblia, especialmente en sus relatos más antiguos, documenta varias instancias donde los matrimonios entre parientes cercanos eran comunes y socialmente aceptables, reflejando las normas y prácticas culturales de esos tiempos. Estos matrimonios eran a menudo estratégicos, buscando preservar la pureza de la línea familiar, consolidar alianzas, o asegurar la transmisión de la herencia y las promesas divinas. Uno de los ejemplos más notables es el de Abraham y Sara, quienes eran medio hermanos, compartiendo el mismo padre pero teniendo madres diferentes, Génesis 8 y 12. Esta unión no fue condenada en el texto bíblico, y a través de ellos, Dios prometió establecer una gran nación. En el contexto cultural y temporal de los patriarcas y otras figuras bíblicas tempranas,
los matrimonios dentro de la familia extendida eran prácticos por varias razones. Primero, fortalecían los lazos familiares y aseguraban que las propiedades y el patrimonio permanecieran dentro de la familia. Segundo, en un entorno donde las comunidades eran a menudo pequeñas y aisladas, los matrimonios entre parientes cercanos podían ser una necesidad para la supervivencia de la familia y la tribu. Tercero, estos matrimonios podían ser vistos como una manera de mantener la pureza de la fe y las costumbres en un tiempo donde las influencias paganas eran prevalentes y consideradas una amenaza para la identidad y las promesas divinas. Sin embargo, a medida que la revelación divina progresaba y la ley mosaica fue entregada al pueblo de Israel, Dios estableció regulaciones más claras y estrictas respecto a las relaciones familiares y matrimoniales. En Levítico 18, se detallan prohibiciones específicas contra el incesto, incluyendo el matrimonio o las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Estas leyes no solo tenían como objetivo proteger la integridad genética y la salud de la comunidad, sino que también buscaban elevar la santidad moral del pueblo de Israel, diferenciándolo de las prácticas de las naciones circundantes. Este cambio en la ley refleja un desarrollo en la comprensión de la santidad y la pureza en la relación del pueblo elegido con Dios. Al prohibir las relaciones incestuosas, la ley mosaica reafirma la importancia de la santidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo las relaciones familiares y sexuales. La santidad, en este contexto, no se limita solo a rituales o prácticas religiosas, sino que abarca la estructura misma de la sociedad y las relaciones interpersonales, subrayando que la obediencia a Dios y su ley es fundamental para la vida y la salud de la comunidad. Así, los relatos de matrimonios entre parientes cercanos en las etapas tempranas de la historia bíblica, y la posterior prohibición de tales prácticas, ilustran la progresión de la revelación divina y la adaptación de la ley de Dios a las circunstancias cambiantes de su pueblo. Este desarrollo legislativo subraya la constante llamada de Dios a su pueblo hacia una vida de mayor santidad y pureza, en consonancia con su carácter sagrado y sus designios redentores para la humanidad. La narrativa bíblica, desde la creación de Adán y Eva hasta las complejas leyes matrimoniales y familiares establecidas en libros posteriores como Levítico y Deuteronomio, subraya consistentemente la idea de un origen común para toda la humanidad. Esta creencia fundamental en un ancestro compartido no solo afirma la unidad y la igualdad intrínseca de todos los seres humanos ante Dios, sino que también establece un marco para entender la relación entre Dios y la humanidad, así como las relaciones entre los propios seres humanos. La enseñanza de un origen común sirve a varios propósitos clave en la teología bíblica. Primero, refuerza el concepto de la imago Dei, la creencia de que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, Génesis 1, 26-27. Esta noción implica que cada persona posee un valor inherente y dignidad, independientemente de su origen, estatus o circunstancia. La igualdad fundamental de la humanidad ante Dios es un principio que desafía las divisiones y discriminaciones basadas en la ascendencia, la cultura o cualquier otra distinción humana. Segundo, al afirmar un origen común, la Biblia establece una base para la solidaridad y la responsabilidad mutua entre los seres humanos. Las historias de fraternidad, conflicto, reconciliación y comunidad que se encuentran a lo largo de las Escrituras no solo reflejan la complejidad de las relaciones humanas, sino que también instruyen sobre cómo vivir en relación unos con otros, respetando los lazos que nos unen. Con el tiempo, a medida que la revelación divina se despliega en la historia bíblica, las directrices sobre las relaciones familiares y matrimoniales se vuelven más detalladas y estructuradas. La evolución de estas leyes no es arbitraria, refleja un creciente entendimiento de la santidad, entendida como la llamada a vivir de una manera que refleje el carácter y la voluntad de Dios. Las leyes matrimoniales y familiares establecidas en el contexto de la alianza mosaica, por ejemplo, no solo buscan regular las relaciones interpersonales, sino que también tienen como objetivo santificar la vida comunitaria, asegurando que el pueblo de Dios viva de una manera que sea distintiva y honre a Dios. Además, estas leyes reflejan una preocupación divina por la salud y el bienestar de la comunidad. Al establecer límites claros y principios para las relaciones matrimoniales y familiares,
Las Escrituras buscan proteger a los individuos y a la comunidad en su conjunto de las consecuencias físicas, emocionales y espirituales del pecado. Las restricciones sobre el incesto, por ejemplo, no solo tienen implicaciones morales y espirituales, sino que también protegen la integridad genética y la salud de las futuras generaciones. La enseñanza bíblica sobre un origen común y las leyes evolutivas sobre relaciones familiares y matrimoniales destacan una visión integral de la humanidad, que valora la santidad, la salud y el bienestar de la comunidad. Estas enseñanzas subrayan la responsabilidad colectiva de vivir de manera que honre nuestra creación a imagen de Dios, fomentando relaciones que reflejen su santidad, amor y justicia. Dios les bendiga.